¿Sabías que tus células están emitiendo luz en este preciso momento? Y esto no es una forma de hablar, ni una metáfora poética, es física pura aplicada a tu biología. En el vídeo anterior estuve construyendo contigo los cimientos de tu salud. Te hablé de ese mar interior, el plasma, que no es solo agua, sino que es un cristal líquido que hace de cableado por todo tu cuerpo. Pero hoy, juntos, vamos a dar un paso de gigante. Vamos a descubrir qué es lo que viaja por ese cable del que te hablé en el vídeo anterior. Porque si el plasma es la fibra óptica de tu maquinaria de precisión, habrá que averiguar qué información corre por su interior. ¿No te parece? Y si acabas de llegar a este canal, te doy la bienvenida. No te preocupes, porque no has perdido el tren. Solo necesitas saber que tu cuerpo no es un saco de elementos químicos que chocan por azar. Es una auténtica obra de ingeniería de alta fidelidad donde el plasma es el medio conductor. Pero hoy la pregunta es, ¿aquí quién da las órdenes? ¿Cómo sabe una célula de tu hígado lo que está haciendo una célula de tu ojo y lo sabe de una forma instantánea? ¿O cómo es posible que si te haces un corte en el dedo del pie, tu sistema inmunitario reciba la señal de reparación en una millonésima de segundo a pesar de la distancia? Pues bien, la respuesta tanto a la primera como a la segunda pregunta que te hacía es que somos condensadores de luz solar procesada. Hoy vas a descubrir que la enfermedad no es más que un apagón informacional. Y no solo eso, además vas a ver que tú tienes la capacidad de volver a encender tus propios láseres biológicos. Y para entender este misterio, viajemos juntos por un momento a la Alemania de los años 70. Allí, un físico brillante llamado Fritz Albert Popp comenzó a hacerse preguntas que incomodaban profundamente a la biología oficial. A Popp le perturbaba algo muy concreto: la lentitud del azar. Porque la ciencia le decía que las reacciones en tu cuerpo ocurrían porque las moléculas chocaban unas con otras de forma aleatoria hasta que finalmente encajaban. Pero él, como físico, simplemente se puso a hacer los cálculos y se dio cuenta de que eso es imposible. Si dependiéramos solo del azar, tardaríamos años en realizar una sola digestión. La vida es demasiado rápida como para ser accidental. Popp sospechaba que tenía que existir un director de orquesta que coordinara todo a la velocidad de la luz. Y para demostrarlo, lo que hizo fue utilizar una tecnología de vanguardia para la época, un multiplicador de fotones capaz de detectar la luz de una luciérnaga a kilómetros de distancia. Lo que descubrió cambió las reglas del juego para siempre. Verás, resulta que todos los seres vivos, desde una planta hasta tú mismo, emitimos una luminiscencia ultra débil. Y a estas partículas de luz, Popp las llamó biofotones. Pero lo fascinante no es solo
el hecho de que emitamos luz. Lo verdaderamente revolucionario es la naturaleza de esa luz. Para que lo entiendas con esa curiosidad de quien quiere saber cómo funciona un motor, tú piensa en la diferencia que hay entre una bombilla común y un láser. Una bombilla echa luz en todas direcciones, es una luz caótica, desordenada, que simplemente lo que hace es dispersarse muy rápido. Y eso es lo que la ciencia oficial creía que era la luz biológica, un simple residuo del metabolismo. Algo así como el humo que sale por el tubo de escape de un coche. Sin embargo, Pope demostró que nuestra luz no es desordenada, que nuestra luz es coherente. Es decir, funciona como un láser. En un láser, todos los fotones marchan al unísono, en perfecta formación, como una orquesta que toca la misma nota y al mismo tiempo. Esta coherencia es la que permite que la luz, dentro de los túneles de tu plasma, transporte información a velocidades increíbles, y esto sin que el mensaje se deforme. Tus células son literalmente pequeños láseres biológicos que luego se comunican entre sí. Y ahora me preguntarás, ¿de dónde sale esa luz? Y aquí es donde la ingeniería de tu cuerpo y del mío se vuelve asombrosa. Tienes que entender que nosotros no fabricamos la luz de la nada, nosotros la cosechamos. Y el origen de todo es el sol. Las plantas capturan esos fotones solares y los empaquetan en forma de materia orgánica. Y cuando tú comes alimentos vivos o cuando te expones al sol, lo que estás haciendo es ingerir y absorber esos paquetes de luz. Pero verás, una cosa es el origen y otra es el almacén. Y Pope descubrió que el lugar donde tu cuerpo guarda ese tesoro es tu ADN. Ahora, olvida por un momento la idea de que el ADN es solo un código químico y piensa en él como una cavidad de resonancia. Resulta que el ADN atrapa la luz que recibes del exterior, la comprime y la almacena en su estructura de doble hélice. Y funciona como una caja de música que guarda la melodía de tu salud. Cuando tu cuerpo necesita realizar una reparación o necesita coordinar una función química, el ADN libera un pulso de luz, un biofotón, que viaja a través de ese plasma estructurado que vimos en el vídeo anterior hasta llegar a su destino. Y si tu plasma está limpio y bien mineralizado, ese láser llega nítido al destino y la orden de sanar se ejecuta. Pero si el medio, es decir, si el plasma está intoxicado o está oxidado, la luz se dispersa y el mensaje llega con ruido y lo que ocurre es que la célula se queda aislada. La enfermedad, desde este punto de vista de ingeniería, es simplemente una pérdida de coherencia lumínica. Y entender a Pope es entender que somos seres de luz líquida. Y le llamo así luz líquida porque es la fusión perfecta entre el medio conductor, el plasma líquido, y la señal informacional, los fotones.
Pero claro, si el ADN emite la luz, necesitamos también un medio que sepa transportarla sin que se pierda ni un solo bit de información. Y ahí es donde ese plasma que ya conoces se convierte en la herramienta de transmisión más sofisticada que existe. Pero claro, de nada sirve que tu ADN emita un mensaje de luz perfecto si luego el cable por el que tiene que viajar está roto o simplemente es de mala calidad. Y aquí es donde recuperamos a nuestro amigo Gerald Pollack, de quien te he hablado en el primer vídeo y en otros vídeos más, que nos ayudará a entender la verdadera magia de tu ingeniería interna. Recuerda que Pollack descubrió que el agua, cuando está cerca de tus membranas celulares, deja de ser ese líquido caótico que llamamos H2O y se organiza en capas hexagonales perfectas. Se convierte en un gel, en ese cristal líquido que llamamos H3O2 o también agua estructurada. Pues bien, en ingeniería de telecomunicaciones, cuando queremos que una señal de radio o de luz viaje a grandes distancias sin perderse, lo que hacemos es usar algo que llamamos una guía de ondas. Y una guía de ondas es básicamente un túnel diseñado para que la energía no se escape por los lados. Pues bien, tu plasma, cuando está correctamente estructurado, es la guía de ondas más sofisticada del planeta. Piensa que cada espacio de tu cuerpo está recubierto por una capa de espejos microscópicos dispuestos en mínimos pequeños hexágonos perfectos. Y cuando el ADN suelta ese biofotón, esa pequeña chispa de información, no sale disparada al azar. Lo que hace es entrar en este túnel de espejos y rebota de una forma tan eficiente que puede cruzar tu cuerpo entero en una fracción de segundo sin perder ni un ápice de nitidez. Y para que lo visualices conmigo, tú imagina que intentas enviar una señal con una linterna en medio de una niebla espesa. La luz choca con las gotas de agua, se dispersa y a los pocos metros simplemente ya no se ve nada. Y eso es lo que ocurre en un cuerpo deshidratado, intoxicado o con un plasma oxidado. Pero si resulta que quitamos la niebla y ponemos un tubo de fibra óptica de cristal puro, esa misma luz puede viajar kilómetros y llegar intacta al otro lado. Tu salud depende de que tu plasma sea fibra óptica y no niebla. Y aquí es donde todo lo que hemos aprendido simplemente se une. Si tu voltaje es bajo o si tu plasma está sucio, recuerda el RH2 alto de Vincent, ese cristal líquido se desmorona, los hexágonos se rompen y la guía de ondas simplemente deja de funcionar. En ese momento, la comunicación entre tus células se corta. Es como si en una ciudad de repente dejaran de funcionar los teléfonos y el internet. Cada habitante, es decir, cada célula, intentaría sobrevivir por su cuenta, sin saber qué está pasando en el resto de la comunidad. Y eso es, en esencia, lo que ocurre cuando aparece una enfermedad degenerativa. Es un fallo de comunicación, porque el medio ya no es capaz de sostener la luz. Por eso te insisto tanto en la importancia de la remineralización y en el agua de mar de Quintón,
porque no es solo para darte minerales, es además para asegurar que el cristal de tu fibra óptica sea de la máxima pureza. Y cuando hablo de los 78 elementos, que recordarás haberme oído hablar de ellos, me refiero a que el agua de mar contiene literalmente toda la tabla periódica en su forma orgánica y biodisponible, desde los más conocidos como son el magnesio, el potasio o el sodio, hasta los oligoelementos más raros como son el oro, el vanadio o el selenio. En ingeniería de semiconductores, esto es lo que llamaríamos el dopaje del material. Si a un chip de silicio le quitas un solo elemento de traza, simplemente deja de conducir la información. Y en tu plasma ocurre lo mismo. Esos 78 elementos son los que permiten que el cristal líquido tenga la conductividad perfecta. Y al aportarlos, lo que haces es pulir los espejos de tu guía de ondas, permitiendo que la luz de pop fluya sin resistencia. Estamos asegurando que el mensaje de sánate llegue a cada rincón de tu maquinaria, sin que se pierda ni un solo bit por el camino, porque falte un mineral que haga de puente. Tú piensas que tu ADN es como una antena de altísima precisión que necesita sintonizar una frecuencia muy concreta. Y para que esa antena funcione, no puede estar plantada en la arena seca de un desierto, donde la señal se dispersa y se pierde. Necesita un entorno de alta conductividad. Y ahí es donde los minerales cumplen su función crítica, porque ellos son los que preparan el terreno, los que crean esa toma de tierra perfecta que permite que la antena esté bien anclada. Es el momento exacto donde la materia, esos materiales, esos minerales que fluyen por tu interior, se convierte en el soporte necesario para que la energía y la información de la vida se sintonicen sin interferencias. Y aquí detengámonos un segundo, porque sé que todo esto que te estoy contando puede parecerte mucha información de golpe, pero yo quiero que lo sientas en tu propio cuerpo. Imagina por un momento esa pantalla de cristal líquido de la que te hablaba. Si la pantalla recibe un golpe o se ensucia por dentro, la imagen se distorsiona. Pero tu cuerpo es una ingeniería mucho más flexible y sabia. Es una maquinaria de precisión que tiene la capacidad de autorrepararse constantemente, siempre y cuando el medio sea el adecuado. Y tú piensa en una orquesta que ensaya en una sala con una acústica perfecta. Si la sala está limpia y el aire es puro, hasta el susurro más leve del violín llega hasta el último espectador. Pues eso es lo que estamos construyendo con el plasma y los minerales. La sala de conciertos perfecta para que tu biología pueda interpretar su sinfonía de salud. Si el medio está en orden, la vida fluye sin esfuerzo. Y ahora que ya tenemos el cable de fibra óptica, es decir, nuestro plasma limpio y brillante gracias a Quinton y a Pollack, y ahora que sabemos que por su interior viaja una señal de luz coherente gracias a los biofotones de pop, nos falta la pieza que lo une todo. Porque, verás, piénsalo, si el plasma es el cable y los biofotones son la señal, ¿quién escribió el mensaje original? ¿De dónde sale esa orden tan inteligente
que sabe exactamente cómo reconstruir un tejido o cómo defendernos de una amenaza. ¿Quién es el programador de este software de luz? Y para encontrar la respuesta a estas preguntas, tenemos que cruzar la frontera y viajar a Rusia para conocer el trabajo de un hombre que desafió las leyes de la genética tradicional y que fue capaz de ver lo que otros llamaban basura. Y él lo vio, sin embargo, como el mayor tesoro de la humanidad. Me refiero a Peter Garayev. Y para entender el siguiente paso necesito que pienses en un libro, pero no en un libro cualquiera. No, piensa en una enciclopedia monumental con miles de páginas. Durante décadas, la genética oficial nos ha estado diciendo que solo el 2% de ese libro contiene las recetas para fabricar tus proteínas, tus músculos o tus huesos. ¿Y qué pasa con el otro 98%? Pues con una arrogancia increíble lo llamaron ADN basura. Tú imagínate la naturaleza, que es esa ingeniera de precisión que no gasta un átomo de energía en balde, obligándote a copiar y mantener un 98% de basura en cada una de tus trillones de células. No tiene ningún sentido. Y aquí es donde aparece Peter Garayev, un científico ruso que junto a su equipo de lingüistas y físicos decidió que si no entendíamos ese 98%, quizás era porque simplemente estábamos intentando leerlo con el diccionario equivocado. Y Garayev aplicó algoritmos de lingüística matemática, que son los mismos que se usan para analizar idiomas humanos. Y lo que descubrió le valió el silencio de Occidente, pero la admiración de quienes buscamos la verdad. Resulta que ese ADN basura no es ruido, es un auténtico texto literario. Garayev demostró que el ADN sigue las mismas reglas de gramática y sintaxis que siguen nuestros lenguajes. Es decir, no es solo una lista de piezas, es el auténtico software de gestión. Es el libro de órdenes que decide cuándo se abre una página de salud y cuándo se cierra una de enfermedad. Pero, ¿cómo se lee un libro que está guardado en el núcleo de una célula? Y aquí es donde todo lo que te he contado hoy simplemente encaja como un guante. Porque ese texto no se lee con contacto químico, se lee con luz. Garayev descubrió que tu ADN es en realidad un cristal líquido holográfico. Y debido a su forma de doble hélice y a su carga eléctrica, funciona como una antena transceptora. Está diseñado para emitir y para recibir ondas. Y cuando el plasma está limpio, tu ADN recibe la partitura de la salud a través de biofotones y lo proyecta en tu cuerpo. Es lo que él llamó la genética lingüístico-ondulatoria. Y para que veas que esto no es simplemente una teoría bonita, te contaré uno de sus experimentos más famosos, el del ADN fantasma. Garayev puso una muestra de ADN en un recipiente y lo iluminó con un láser. Poco tiempo después, retiró físicamente el ADN del recipiente y en teoría, pues allí ya no quedaba nada. Sin embargo, cuando volvió a pasar el láser, resulta que la luz
se organizó exactamente con la forma de la hélice que acababan de quitar. El vacío seguía reteniendo la información. Y Garayev descubrió que tu ADN es en realidad un cristal líquido holográfico que funciona como una antena, como te decía. Y aquí es donde entra un concepto de ingeniería fascinante para entender cómo se comunica esa antena. Y lo hace mediante los solitones. Y para que me entiendas, un solitón es como una ola en el océano que en lugar de romper en la orilla y desaparecer, es capaz de viajar distancias enormes, manteniendo su forma y su fuerza intactas, sin perder ni un ápice de energía ni de información. Y estas ondas de sonido y de luz, estas son las mensajeras de tu ADN, son las que transportan ese texto literario de tu salud a través de tu plasma. Verás, tus pensamientos y tus palabras generan estos solitones que viajan por tu interior y son leídos por tu antena biológica. Esta es la forma en que el programador, que eres tú, le envía instrucciones precisas al hardware de tu cuerpo. Si tu plasma es una fibra óptica pura gracias a Quinton y Pollack, y tu ADN es una antena limpia gracias a Garayev, tus pensamientos de calma y tu intención de sanar llegan como una orden directa al arquitecto. Pero si el medio está sucio, la antena solo recibe estática. La enfermedad es, en esencia, un problema de lectura de datos. El plano de tu salud está intacto en ese campo fantasma. Solo tenemos que limpiar la antena y subir el voltaje para que el cuerpo vuelva a leer las instrucciones originales. Pues bien, llegados a este punto, quiero que hagamos juntos una breve síntesis de lo que significa todo esto para tu día a día, porque aquí es donde la ciencia se encuentra con tu realidad más íntima. Si la salud es luz y comunicación, entonces la enfermedad no es más que ruido o falta de orden. Y en física, la entropía no es solo un término, resulta que es un principio fundamental y absoluto, es la tendencia natural de todo el universo hacia el caos, el desgaste y la desintegración. Si dejas una casa abandonada, se cae. Si dejas un metal a la intemperie, se oxida. Eso es la entropía cumpliendo su ley. Pero existe la fuerza opuesta, y esa es la que a mí me apasiona, la sintropía. La sintropía no es un estado pasivo, es el esfuerzo activo, la lucha heroica de la vida por vencer al caos y por crear orden, estructura y belleza donde antes no había nada. Tu plasma y tu luz son los guardianes de esa sintropía, los encargados de mantener el diseño original a salvo del desgaste. Y me dirás o pensarás, ¿y quiénes son mis principales defensores? Pues tus mitocondrias y esa bomba de sodio-potasio de la que te hablé en otro vídeo anterior, que son los que actúan como auténticos soldados de infantería, trabajando sin descanso para generar la energía necesaria para que todo ese orden no se desmorone. Y es precisamente ahí, en esa energía que sostiene el orden,
donde nuestras mitocondrias revelan su verdadera magia. Porque las mitocondrias no se limitan a quemar combustible como si fueran una caldera antigua. Resulta que ellas son las estaciones de potencia encargadas de lanzar y de mantener vivos a esos solitones que te mencionaba antes. Es decir, son el motor de tu organismo autoprogramable, asegurándose de que esa ola de información mantenga su empuje y su nitidez. Es la ingeniería de precisión de nuestro cuerpo trabajando para que el mensaje de la vida llegue desde el núcleo de la célula hasta el último rincón y lo haga con una total potencia. Es la ingeniería de precisión de nuestro cuerpo asegurándose de que el orden de la vida, ese mensaje de salud, llegue desde el núcleo hasta el último rincón con total nitidez. Pero claro, para que esa ola, es decir, el solitón, sea capaz de viajar sin romperse, necesita que el agua de tu cuerpo esté en calma. Y aquí es donde el estrés entra como el gran saboteador. El estrés crónico genera una especie de ruido biológico, una turbulencia química que rompe la coherencia de esas ondas. Es como intentar que una ola perfecta avance en medio de una tempestad. El estrés fragmenta el solitón, la señal se dispersa y la información se vuelve ilegible. Por eso, cuando estamos estresados, no es que solo nos sintamos cansados, es que físicamente hemos picado el cable de fibra óptica y claro, la orden de sanar no puede llegar a su destino. Bueno, pues ahora, después de tanta ciencia y de tanta ingeniería, es muy probable que me preguntes, ¿y yo qué hago con todo esto que me has contado mañana cuando me despierte? Porque, piénsalo conmigo, en realidad de nada sirve tener el software más avanzado del mundo si resulta que la computadora no tiene batería para ejecutarlo, o si la antena es potente, pero sin embargo el dial está mal sintonizado. Y para que este conocimiento deje de ser una teoría en tu cabeza y se convierta en una herramienta en tus manos, necesitamos pasar a la acción. Soy consciente de que todo esto te puede sonar a ciencia ficción, pero es la ciencia de tu realidad cotidiana. Respira conmigo un segundo, porque ahora vamos a bajar todo esto a la tierra. Y tú, mañana, cuando te despiertes, tengas un camino que poder seguir. Porque voy a diseñar para ti lo que yo llamo tu protocolo de soberanía para este segundo nivel. Una serie de pasos para que aprendas a sintonizar tu propia antena de luz de una forma práctica, barata y sobre todo directa. Lo primero que tienes que hacer es entender que tu plasma se carga con una frecuencia muy específica de la luz solar, los infrarrojos. No necesitas quemarte al sol del mediodía. Lo que tu maquinaria de precisión busca es la luz roja y suave del amanecer y del atardecer. Esas frecuencias son las que cargan físicamente la zona de exclusión de tu plasma y ensanchan ese cristal líquido y permiten que tus baterías de electrones se carguen. Exponte 15 minutos a esa luz de primera hora o de la última hora de la tarde sin filtros ni cristales de por medio, porque es como realizar una sesión de mantenimiento en tu fibra óptica
para que brille el resto del día. Y si vives en un clima frío o donde las nubes son la norma de cada día, no te sientas excluido de este proceso, porque la ingeniería actual nos permite traer esta misma frecuencia a casa mediante paneles de luz roja e infrarroja cercana. Es como tener un pequeño cargador de batería artificial, pero en realidad muy potente. Úsalo unos minutos al día y cumplirá la misma función técnica de ensanchar tu zona de exclusión y pulir tu fibra óptica interna cuando el sol decide no aparecer. Al final, a tu maquinaria de precisión lo que le importa es la longitud de onda, y con estos dispositivos nos aseguramos de que el mantenimiento no se detenga por el mal tiempo. Lo segundo es la higiene de la señal. Vivimos sumergidos en un mar de ruido electromagnético que en realidad no vemos, pero que tu antena de ADN la siente y la padece. El wifi y la luz azul de las pantallas antes de dormir son como interferencias constantes en tu radio interna que le dicen a tu sistema que es de día, justo cuando el sistema debería estar ejecutando los protocolos de reparación. Aquí mi consejo es sencillo. Apaga el router por la noche y deja el teléfono fuera de la habitación. Dale a tu plasma el silencio electromagnético que necesita para que tus biofotones puedan sincronizarse y trabajar en tu reconstrucción mientras tú descansas. Y lo tercero es la coherencia de intención. Y aquí recuerda lo que te conté acerca de los solitones. Tus pensamientos son ondas físicas que viajan por tu agua interna. Y si vives en un estado de miedo o de ruido mental constante, lo que estás haciendo es enviar estática a tus células. Esto no es magia, esto es física de resonancia. Tómate 3 minutos al día para respirar con calma, para sentir esa paz que permite que tu voltaje se estabilice. Porque verás, una intención clara y calmada es un láser biológico que le dice a tu ADN: todo está en orden, puedes seguir ejecutando el plano de la salud. Este viaje que te invito a que hagamos juntos nos llevará a recuperar la propiedad de nuestra propia biología. Hemos limpiado el terreno con Quintón para que tus células recuperen el medio marino original donde nació la vida. Hemos entendido el cableado con Pollack, lo que nos ayuda a comprender cómo se organiza el agua para que la información fluya. Y hoy, finalmente, hemos encendido la luz con Pop y con Garayev para que el arquitecto invisible que te habita pueda volver a leer los planos originales de tu salud. Ya no eres una víctima de tus genes ni tampoco de la mala suerte. Ahora sabes que el programador jefe de una tecnología que solo está esperando a que le devuelvas la sintonía eres tú. En nuestro próximo encuentro voy a cerrar este círculo de poder con la ingeniería de la regeneración y descubrirás cómo limpiar los filtros de este sistema y cómo tu intención mental es en realidad una orden técnica que tu cuerpo está deseando obedecer. Si te gustó el vídeo y crees que puede ser útil a otros, me harías un gran favor si lo compartes, porque me ayudarás a diseminar el conocimiento para que más personas puedan recuperar su soberanía.
Nos vemos en el próximo paso hacia adelante. Siempre adelante. Y acuérdate, te leo en comentarios.